Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. A finales de marzo, la Agencia Europea del Medicamento, más conocida por sus siglas EMA, anunció que enviaría una delegación a Moscú este mismo mes. Están allí ahora mismo los especialistas de la EMA en estos momentos para someter a examen la vacuna rusa contra la COVID-19, conocida como Sputnik 5, conocida como Sputnik V. Y esto es importante remarcarlo, porque yo pensé que era Sputnik 5 hasta hace no mucho tiempo. Tuvieron que informar los propios rusos y recordarnos que esa V no significa el 5 en números romanos, sino que es V de Victoria o V de vacuna. Hasta ahí ya tan lejos no he llegado, no lo tengo muy claro. Bien, pues esta vacuna, muy famosa por lo demás, de la cual se ha hablado bastante, se ha escrito todavía más, fue desarrollada contra reloj durante el año pasado por el Instituto Gamaleya de Moscú y se está administrando ya en más de 50 países. Bien, tanto las autoridades rusas como las de la Unión Europea esperaban que para esta misma semana, es más, para este mismo lunes, estamos ya a jueves, los exámenes concluyesen y la EMA diese su aprobación, lo que permitiría importar vacunas a la Unión Europea, un número suficientemente grande, y empezar a administrarla, y por lo tanto pues acelerar la vacunación, que va un poco lenta. La aprobación no ha llegado aún, al menos mientras hago este programa, lo mismo la están aprobando en estos momentos, aunque se espera que lo haga en breve, en unos pocos días, a lo sumo una semana. La EMA realiza dos controles en Moscú. Por un lado, comprueba que los fabricantes de la vacuna dentro de Rusia observan la normativa, escrupulosamente la normativa europea relativa a la fabricación de fármacos. Eso por un lado. Luego, por otro, verifican que durante la fabricación y previo a la fabricación, durante las pruebas, se han respetado los derechos de los participantes en los ensayos clínicos y constatan, por supuesto, esto por descontado, que los datos obtenidos por los científicos rusos durante estas pruebas son fiables. A este respecto, según una información que difundió la agencia Reuters allá por el mes de diciembre, los funcionarios rusos y los militares que participaron en los ensayos clínicos de la Sputnik no eran, al parecer, realmente voluntarios, aunque los rusos aseguran que sí. Esto, evidentemente, una vez has firmado un papel, pues ya cuesta bastante, y más si eres militar o funcionario de un gobierno. Bien, que la EMA autorice o no esta vacuna no significa que los estados de la Unión puedan autorizarla por su cuenta, que pueden hacerlo. La urgencia es máxima porque no alcanzan las dosis de Pfizer o de AstraZeneca, tampoco las de Johnson & Johnson, que ha sido paralizada en Estados Unidos porque está bajo sospecha por algunos efectos secundarios que se han detectado. En Alemania urge especialmente porque hay mucha gente que vacunar, la situación económica se ha complicado mucho en los últimos meses y en septiembre habrá elecciones federales alemanas. En otros países, como en España, pues sucede algo parecido. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, sondeó hace unas semanas la compra de dosis a Rusia, al margen del gobierno español y también de la propia Unión Europea, lo que ocasionó un pequeño escándalo político. No ha sido la única región europea que lo ha hecho, también lo ha hecho Baviera y también lo ha hecho Campania, en Italia. Pero las relaciones entre Moscú y Bruselas no atraviesan por su mejor momento. Los roces son continuos y la vacuna se ha convertido, pues, poco menos que en un asunto de Estado, con el que Putin pretende apuntarse un tanto a costa de una Unión Europea en horas bajas. Cuando en agosto del año pasado Vladimir Putin anunció que ya tenían desarrollada una vacuna efectiva contra la COVID y que en breve la empezarían a administrar en el interior de Rusia, muchos no le tomaron muy en serio. Esto fue a principios de agosto, de hecho, recordadlo, todavía Pfizer lo tenía muy lejos también AstraZeneca, Johnson & Johnson hablaba aún de que estaban en la fase 2, vamos, que nadie esperaba las vacunas antes de las Navidades o como mucho, como muy pronto en el mes de noviembre, como terminó sucediendo con la de Pfizer. Pues ahí veíamos en aquel momento, creo que fue el 10 de agosto aproximadamente, a Vladimir Putin hablando desde su despacho en el Kremlin diciendo que la tenían ya desarrollada, que estaba operativa y que estaban administrándosela a algunos militares y personal de confianza. Bien, la vacuna había empezado a desarrollarse pues tan pronto como en la primavera, ya por el mes de marzo-abril, lo había empezado a hacer el Instituto Gamaleya de Moscú, y es una institución muy prestigiosa, científica, que tiene más de un siglo a sus espaldas, pues es de finales del siglo XIX, más o menos, se creó en tiempos todavía de los zares,
pero evidentemente tiene un presupuesto limitado. El Instituto Gamaleya no deja de ser un centro de investigación oficial, estatal, parecido a lo que en España tenemos con el CSIC, por ejemplo. Sus científicos son indiscutiblemente muy buenos, gente de primer nivel, pero claro, los recursos y la cantidad de dinero con el que pueden contar, siendo como son públicos, pues no se acerca a los recursos que puede levantar farmacéuticas como AstraZeneca o como Pfizer o como Johnson & Johnson. Así que cuando empezaron a investigar se pensó que no iban a conseguirlo o que no lo conseguirían a tiempo. Sorprendió bastante de que lo tuviesen tan pronto como en el mes de agosto, frente a Pfizer o AstraZeneca, que contaban con el apoyo decidido de los gobiernos, por apoyo financiero estoy hablando, de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Vamos, que los números no cuadraban del todo. Era imposible que aquello fuese efectivo con tan poca inversión y sobre todo con tan poco tiempo. Pero la vacuna rusa, a la que pronto bautizaron como Sputnik V, en homenaje al primer satélite artificial de la historia, Sputnik significa en ruso satélite, simplemente, que para el Sputnik original tenía sentido, razón de ser, era un satélite, a fin de cuentas, luego, pues que se llamase satélite tenía toda la lógica, pero claro, llamar satélite a una vacuna no parece muy apropiado, a no ser que quieras unir mentalmente el hallazgo de la vacuna en tiempo récord con una gesta espacial como fue el lanzamiento del Sputnik allá por 1957. Bien, el hecho es que esta vacuna, que la bautizaron rápidamente con este nombre tan sugerente como Sputnik, funcionaba. Según los científicos rusos funcionaba, y no solo según los científicos rusos, sino que al parecer cuando los estudios que han hecho en otros países, porque no solo ha sido aprobada en Rusia, vieron que efectivamente que era muy eficaz. Así que empezaron a fabricarla en grandes cantidades dentro de Rusia para que los rusos se la pusiesen. Pero también, y esto era más importante todavía, al menos desde el punto de vista de Vladimir Putin, para emplearla como elemento de poder blando en la escena internacional, es decir, para emplearla para hacer diplomacia. Esto que os contaba aquí el mes pasado de la diplomacia de las vacunas, la Sputnik junto a la de Sinopharm, por ejemplo, en China, han sido dos elementos puramente diplomáticos, dos argumentos diplomáticos aparte de su poder sanitario, su poder curador, bueno, en este caso inmunizador más que curador. Ya sabéis que las vacunas no curan, evitan que te enfermes. Bien, a día de hoy la Sputnik V está aprobada, como os decía antes, en más de 50 países. Creo que ayer eran 58. Algunos no son países pequeñitos, no pensemos que son los países que rodean a Rusia, estas repúblicas, Tayikistán y estas cosas. No. Algunos son países muy grandes, como la India, como Filipinas, México, Argentina también. En Argentina se administra la Sputnik desde hace ya bastante tiempo, es un decir, desde el mes de enero, es que llevamos en esto muy poco, llevamos vacunando muy poquito tiempo. Es más, el maldito coronavirus lleva con nosotros muy poco tiempo, si lo miramos con algo de distancia, apenas poco más de un año. En México también se administra esta vacuna. Bien, el hecho es que tiene unos pedidos internacionales muy grandes, que superan los 1.000 millones de dosis, que por supuesto la industria rusa no está en condición de servir ni muchísimo menos. Van acumulando los pedidos, pero bueno, en ciertos países como la India se fabrican también muchísima, el Serum Institute del que os hablaba hace tiempo, vacunas de otras casas, y luego en países del tercer mundo, léase por ejemplo Filipinas, bien, todo lo que les llegue, sea poco o mucho, pues les viene bien porque quieren empezar a vacunar a sus profesionales sanitarios. No tienen planes de vacunación masiva de aquí al verano como sucede en los países del primer mundo. Respecto a la naturaleza de esta vacuna, pues se trata de una vacuna de las llamadas de vector viral, es decir, una vacuna de tipo convencional. Está basada en el adenovirus humano, el virus del resfriado común, al que los bioquímicos del Instituto Gamaleya fusionaron con la proteína épico del SARS-CoV-2 del virus, con la intención de estimular una respuesta inmunitaria. Bien, nada que ver, como vemos, con la novedosa tecnología de ARN mensajero empleada por Pfizer o por Moderna, que Andrea nos ha explicado aquí varias veces. La Sputnik es, en definitiva, una vacuna tradicional, si queremos llamarla así. Su eficacia, eso sí, se calcula por encima del 90%,
y su precio es muy contenido, menos de $10 por dosis, lo cual la hace especialmente interesante para países del tercer mundo, que pueden vacunar a la gente, al menos ponerle la primera dosis por solo $10, por $20, por menos de $20, se puede vacunar a una persona e inmunizarla contra la COVID. Inmunizarla no completamente, pero casi con toda seguridad, teniendo en cuenta que su eficacia está, creo que en el 91 o el 92%. Bien, semejantes atractivos y el hecho de que el gobierno ruso haya hecho todo lo posible para fabricarla en grandes cantidades, que haya hecho todo lo posible no significa que lo esté consiguiendo, pero bueno, para garantizar la disponibilidad de todos sus clientes, la ha convertido en una de las vacunas más demandadas del mundo. No sé si la que más, pero sí de las que están, desconozco la cartera de pedidos de todas las vacunas, porque supongo que la mayor parte de las veces pues cambiará cada día, cuando no directamente serán medio secretas. Pero vamos, que tiene, como os decía, 1.000 millones de pedidos, por lo menos en algunos casos serán que las han apalabrado. Ya veremos al final cuántas terminan vendiendo. 1.000 millones es una cantidad respetable. En la Tierra hay 7.800 millones de personas. Es decir, con 1.000 millones vacunas a una porción considerable del género humano. Bien, pues está el gobierno ruso volcado completamente con estas vacunas, a pesar de que, claro, la vacuna tiene una competencia brutal por parte de las vacunas chinas, que hay dos ahora mismo que se están distribuyendo, y sobre todo las vacunas occidentales. La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, que entró hace poquito. Bien, todas estas vacunas occidentales, que las acompaña quitando la de AstraZeneca, desde luego la de Moderna nadie ha dicho nada malo, la de Pfizer tampoco, la de Janssen ha empezado mal, ha entrado con mal pie, pero son vacunas no muy asequibles, es decir, no todo el mundo puede acceder a ellas. Bien, eso es lo que pasó en Europa cuando en el mes de enero, finales de enero, vimos que no iba a haber suficientes ni siquiera para los propios europeos, que figuran entre los individuos más ricos del mundo. Así que a finales de ese mes, a finales de enero, Hungría, que es un país miembro de pleno derecho de la Unión Europea, decidió aprobar la vacuna rusa por su cuenta, la Sputnik, y hacer su primer pedido. Bueno, sí, me parece muy bien que la EMA esté ahí, nosotros la respetamos, pero no tenemos por qué seguirla en todo. Sabéis que el gobierno de Hungría es un gobierno que va un poquito a lo suyo, algo euroescéptico, y esto pues para ellos, para Orbán además, era una manera de distanciarse a ojos vista. El ejemplo húngaro se dejó sentir en el acto entre sus vecinos. Un mes más tarde, esto fue a principios de marzo, finales de febrero, Eslovaquia, que es un país vecino de Hungría, compró en secreto 2 millones de dosis y las puso en espera de que la EMA, que es el regulador europeo de medicamentos, las autorizase. La cosa se quedó ahí. Bueno, la compra de la vacuna rusa en Eslovaquia, que es un país muy pequeñito, eso sí, por lo tanto sus noticias pues no suelen sus noticias políticas, su actualidad política no suele traspasar sus fronteras, pero vamos, a poco que buceéis un poco lo veréis. No se ha hablado de otra cosa en Eslovaquia durante los últimos 3 meses, y es normal que así haya sido, porque este escándalo, vaya, un escándalo bestial, de unos niveles, yo no sé eslovaco, pero por lo que me ha llegado a través de otros idiomas, ha removido los cimientos políticos del país. De hecho, el primer ministro de Eslovaquia, que se llamaba Igor Matovič, tuvo hasta que dimitir, no os digo más. Luego la República Checa, que también está al lado, en este caso es vecina, limítrofe con Eslovaquia, bueno, antes formaban un solo país, Checoslovaquia. El presidente, que se llama Miloš Zeman, que es partidario de comprar la Sputnik, de comprarle vacunas a los rusos, pidió el cese del ministro de Sanidad del país porque se negaba a comprar una sola vacuna que no contase con el respaldo de la EMA. Es decir, le vino a decir al presidente: estamos dispuestos a comprar la Sputnik, pero solo y cuando la EMA la haya autorizado. Luego en Austria, que es otro país vecino, en este caso está entre la República Checa y Eslovaquia, el canciller Sebastian Kurz, muy presionado por la opinión pública, informó hace no mucho tiempo, hace apenas un par de semanas, que está en conversaciones con el gobierno ruso para comprar 1 millón de dosis. Kurz se puso muy campanudo y miró a las cámaras diciendo algo así como que no se deben hacer nunca y bajo ningún concepto cálculos geopolíticos con algo tan esencial como una vacuna.
A partir de aquí, después de haberle costado la cabeza al primer ministro de Eslovaquia, de haber ocasionado un gran escándalo político en Austria, en la República Checa, de que el gobierno húngaro se haya separado un poco más de los grandes consensos europeos, en este de las vacunas ha sido llamativo, porque por ahora es el único país de la Unión Europea, y hay 27, no es que sean 4 o 5, que ha decidido desoír por completo, bueno, más que desoír, ignorar a la EMA. Bien, esto era algo previsible cuando a finales de enero, como os decía antes, se veía que no iba a haber vacunas suficientes para los habitantes de la Unión Europea hasta como mínimo bien entrado el verano, es decir, para como mínimo el mes de julio. Claro, teniendo en cuenta los confinamientos, los controles de todo tipo, la crisis económica que está sacudiendo de una manera muy seria ya a todos los países europeos. Claro, a partir de ahí ya eso hizo el resto, la escasez y la crisis. Y a partir de ahí una lista cada vez más larga de líderes europeos pues ya aboga abiertamente por la autorización y el uso de la vacuna Sputnik V. Esto ha ocasionado una formidable polémica, aunque esta vez ya a escala continental, porque Bruselas se encuentra así frente a una consecuencia inesperada y un tanto virulenta de su fracaso en la compra de vacunas. Nadie les ha pedido directamente que dimitan, pero esto es, una censura en toda regla. Lo que ha pasado en los países del este, en países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, podría reproducirse corregido y aumentado, muy corregido y sobre todo muy aumentado en países del oeste, como Francia o como Alemania. Y ahí ya la cosa sería distinta. A Hungría, a fin de cuentas, no hacen más que hacerle de menos, pero y a la República Checa o a Austria no dejan de ser países pequeños de 8, de 9, 10 millones de habitantes. Pero con Alemania o con Francia ya, o incluso países del oeste que no es que estén muy poblados, pero sí son importantes desde el punto de vista económico, como pueden ser Bélgica y Holanda, y esto ya lo temen más. Tienen que decirles así de claro que no hay vacunas por ahora y que van a entrar, no hacen más que prometer, este mes seguro, lo dijeron en febrero, lo volvieron a repetir en marzo, en abril están con la misma cantinela. Claro, esto ha llevado a que los Estados miembros estén ya desesperados por la lentitud en las entregas y están dispuestos a cualquier cosa. También a complicar la política de mano dura que la Comisión Europea mantiene con Moscú, en un momento además especialmente delicado, en el que el conflicto de Ucrania se ha vuelto a calentar. Nos lo vimos hace un par de días por televisión. Han empezado a desplazar tropas hasta la frontera de Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, que se llama Lavrov, que parece sacado de la época de la Unión Soviética, le preguntaron qué hacían allí los rusos acercándose a la frontera y contestó, como hubiera contestado un agente del KGB: no hacemos nada, estamos en nuestra casa. Era magnífico. A ver si la cosa se complica, me lo tendré que traer aquí a la contracrónica, esta historia de Ucrania. Bien, volviendo sobre lo de las vacunas, exceptuando Hungría y Eslovaquia, son dos pequeños países de la marca oriental de la Unión, ningún gobierno se ha atrevido a ir más lejos, y en Eslovaquia no han llegado del todo, porque no la han aprobado todavía. Pero vamos, es cuestión de tiempo que si esto sigue así, alguno se atreva a dar el paso, empujado por la desmoralización de algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid en España, el de Campania en Italia o el de Baviera en Alemania. Digo estos tres porque estos tres han tanteado la posibilidad de comprar la Sputnik. Necesitan vacunas y han mostrado al rey en toda su desnudez. No tiene sentido, por ejemplo, que países europeos pobres, como puede ser Serbia, que está fuerísima de la Unión Europea, esté vacunando a su población a una velocidad mucho más rápida que regiones ricas como Baviera o como Madrid, cuyo PIB es mucho mayor al de la propia Serbia. Muchos nos explican cómo es posible, de hecho, yendo un poquitín más lejos con este argumento, cómo es posible que Rusia, un país que en buena medida podríamos decir que es un país de medio pelo, país de renta media y con una economía de un tamaño ligeramente superior a la española, no mucho mayor, y dependiendo de cómo esté el precio del petróleo, del mismo tamaño que la española, el PIB estoy hablando. ¿Cómo un país así ha podido desarrollar una vacuna en tan poco tiempo y garantizarse el suministro? Mientras la Unión Europea, cuyo PIB combinado es el mayor del mundo, se está demostrando incapaz de hacer lo mismo. Todos los dedos evidentemente señalan a Bruselas, pero también señalan a Berlín o a París, donde Merkel y Macron se sienten ya directamente interpelados por esto, por un desastre que no solo han consentido, sino que han alentado con gran entusiasmo desde el principio. En Alemania se da la circunstancia de que hay elecciones en el mes de septiembre, y Merkel, que no se presenta,
Se presenta Laschet, como bien sabemos. Bueno, tampoco sabemos quién se presenta, bueno, no se ha nombrado. En principio sería Laschet, pero no lo sabemos. Pero ella no se presenta, pero espera que el CDU conserve la Cancillería. Y si esto sigue así, no la va a conservar. Se la van a terminar quitando en sus narices. Bien, pues el otro día Merkel amenazó veladamente a la Comisión. Esto no se había visto nunca. Se mostró partidaria de que la Comisión adquiriese la Sputnik. En cuanto la aprobase la EMA, eso sí, pero que la adquiriese. Pero vamos, una vez dicho eso, que dentro de lo que cabe es razonable o no es muy amenazador, deslizó lo siguiente, que era que si no lo hacen, que si en la EMA no se apuran, Alemania la compraría directamente y la aprobaría como había hecho Hungría a finales de enero y que armaron la de Dios es Cristo. Todavía lo estoy recordando. ¿Cómo se le ocurre comprar una vacuna y autorizar una vacuna al margen de la EMA? Bien, pues lo podría hacer Alemania dentro de este mismo mes o el próximo. El asunto, como vemos, va mucho más allá de cuestiones puramente sanitarias. Bruselas se ha cerrado en banda. No quiere saber nada de este asunto, al contrario. El comisario de Mercado Interno, que es un francés que se llama Thierry Breton, trató el otro día de zanjar toda esta discusión, asegurando en la televisión francesa, que la Unión simplemente no necesita la vacuna rusa, que le basta con las que tiene. Habría que haberle dicho con las que nos basta con las que no tenemos, básicamente. Y que, bueno, con las contratadas que irán llegando y que se fabrican además en territorio europeo. Bueno, el comisario evidentemente olvidó añadir que esas vacunas no llegan, o no llegan en las cantidades necesarias. Así que de nada sirve fabricarlas, bueno, más allá del negocio que los laboratorios estén haciendo a cuenta de la desastrosa negociación capitaneada por Ursula von der Leyen hace unos meses. En la comisión, como vemos, tratan de taparse los unos a los otros, internándose cada vez más en una suerte de realidad virtual de la que solamente ellos son partícipes. El divorcio entre la Comisión y la población europea, bueno, nunca ha habido matrimonio, así que ahí no habría que decir nada. La desconexión es absoluta entre el Ejecutivo comunitario y el europeo de a pie. Pero el divorcio entre la Comisión y los gobiernos es cada vez más visible, convirtiendo lo que debió ser un simple trámite, porque había dinero para pagar ese trámite, en un argumento más de división dentro de Europa. Bueno, en el Reino Unido están encantados, diciendo, acertamos saliéndonos. Esto es lo que nos esperaba. Rusia, como es obvio, pues lo celebra y muy probablemente se salga con la suya, porque la cuarta ola está pegando con fuerza, no tanto en España, pero sí en Alemania, y muchos temen que este verano haya que tirarlo también por el retrete. El mes pasado, a pesar de todas estas peleas, el mes pasado la EMA ya no tenía excusas. Se le había pedido por activa y por pasiva. No tenía excusas para no evaluar la Sputnik. Y anunció que enviaría un equipo a Moscú para hacer las pruebas pertinentes y proceder con la autorización. Bueno, esto es lo que hizo en aquel entonces y están en estos momentos realizando estas pruebas. Pero claro, de nada serviría ilusionarse. No pensemos que una vez lo apruebe la EMA aquí nos van a llover las vacunas rusas, ¿no? Rusia, como os decía antes, carece de capacidad de producción. Hasta la fecha, en la Unión Europea se han fabricado unos 200 millones de vacunas. No es que se hayan administrado, pero sí se han fabricado. 200 millones de dosis, lo tengo aquí apuntado, de 3 vacunas diferentes. En Rusia tan solo se han fabricado 25 millones. Hungría, que ya está recibiendo la Sputnik, acumula un montón de retrasos en las entregas. En la propia Rusia la vacunación va muy lenta, mucho más que en la Unión Europea. A pesar de que es completamente gratuita y de que, bueno, según se desprende de la machacona propaganda televisiva patrocinada por el gobierno ruso a través, ya sabéis, de RT, y no solo de RT, se administra incluso en centros comerciales. El otro día veía yo una pieza de informativos de Deutsche Welle que salía en un centro comercial de Moscú, que la estaban poniendo, salían unos rusos allí con su mascarilla encantados. Bien, pues a pesar de eso, solo el 6% de los rusos han recibido la primera dosis. La Sputnik es de 2 dosis. Frente, por ejemplo, al 17% de los españoles o el 16% de los alemanes. Es decir, en España, de primera dosis va 11 puntos por encima de Rusia. La vacuna rusa es buena, sin duda, pero no hay suficientes dosis disponibles ni para la propia Rusia. El gobierno ruso, de cualquier manera, con este éxito que tiene,
pues está buscando nuevas plantas en distintas partes del mundo, en la India, en Corea del Sur, también en Europa Occidental, en Suiza, en Alemania, pero no es tan sencillo como parece. Una vacuna tiene centenares de ingredientes, que van desde los reactivos químicos hasta los viales o las jeringuillas, cuyas existencias son limitadas y están sometidas la cadena de suministro a muchísima presión porque son miles de millones las vacunas que se están fabricando en este momento a lo largo y ancho de todo el mundo. No sé, este quizás sea el peor año de la historia para ponerse a fabricar vacunas y comprometerse con las entregas. De hecho, aunque mañana mismo, estamos a 14, el día 15, el día 16, la EMA aprobase la vacuna rusa, esta tardaría mucho en llegar. Lo haría primero con cuentagotas y cuando lo hiciese de forma masiva es posible que no hiciese ya falta, porque Pfizer, AstraZeneca o Janssen habrían ya alcanzado su pico de producción y entregas. Luego, lo que tenemos aquí es, por un lado, a políticos europeos en apuros y presos de la frustración, que no saben ya qué hacer para contener el más que justificado enfado de la población, una población que lleva sometida más de un año a confinamientos, a controles, a todo tipo de restricciones de movilidad, y luego, por otro, a un Vladimir Putin no menos apurado que ve en la Sputnik mucho más que una vacuna. Para él la vacuna es, a la vez, un elemento de distracción de los numerosos problemas internos que le acechan, un recurso muy útil con el que seguir sembrando la discordia dentro de la Unión Europea y un poderoso argumento diplomático, con el que presentarse como es algo así como un desinteresado bienhechor de la humanidad, que pone a disposición de los desheredados del mundo los prodigios de la ciencia rusa. A él no le llegan las vacunas, pero se las ha apañado para erigirse en salvador del mundo. Es como vemos todo una gigantesca operación política y como tal deberíamos considerarla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sebastián, de Argentina, que pregunta si lo del ASO en Ecuador podría repetirse allí en su país. Después de escuchar el programa que hiciste con tu amigo ecuatoriano, me quedé pensando si eso podía pasar acá, en Argentina. Eh, que un candidato de una persona se le dé vuelta a esa persona, que la guía política tuviese una visión mercantil, pero que mantuviera cierto apoyo social, porque no somos Suecia y supongo que se necesita bastante a ciertas personas que no tienen la posibilidad de entrar en un libre mercado puro y duro, necesitan cierto apoyo, creo yo. O sea, bueno. También que escuchaba que la oposición que ladea hacia la derecha, pensamientos liberales, pensamientos más mercantiles, se una. Por ejemplo, acá hay varios partidos que son de oposición, pero están todos separados, que se una para tener un solo candidato, si eso puede pasar. Eh, que hablando de formas y resultados de las ideas políticas, de las aplicaciones de esas ideas políticas, de cómo se va a hacer, de por qué se va a hacer y de lo que pasó, eh, eh, y de tener una mayor información, suponiendo que ahora que hay muchos medios sociales, de difusión social me refiero, eh, aprovechando eso, difundir más historias de geopolítica como esta que ha pasado, por qué ha pasado y qué es lo que se espera que pase. Eh, si todo eso se pudiera implementar acá, sí, quería escuchar que me preguntaba yo esto para mí y se me ocurrió preguntarte qué opinabas vos acerca de si pudiera pasar y de qué pasaría si pasaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sebastián, en Argentina sucedió algo parecido en 2015, cuando Macri sacó a los peronistas del poder después de 13 años. Pero bueno, ya sabes cómo terminó la cosa. Macri pensó que el cambio se podía hacer gradualmente, sin tocar las bases del peronismo, que es la base del peronismo es su clientela tan nutrida. Él pensaba con la intención de reformas, bueno, y alguna que otra reforma cosmética, pues él creía que la inversión extranjera iba a acudir a Argentina en grandes cantidades, pero no sucedió nada de eso. La Argentina de Macri resultó ser muy parecida a la de Kirchner.
Los impuestos eran altísimos, la regulación asfixiante y el país no transmitía confianza. Luego ya en 2018, cuando se torció la economía, pues se tuvo que echar en manos del FMI para que el Estado argentino siguiese gastando como lo había hecho hasta ese momento, es decir, muy por encima de sus posibilidades. Con eso pensaban que ya en las elecciones sería reelegido, pero se equivocó una vez más. Claro, puestos a quedarse con el peronismo, la gente prefiere la marca original y no el sucedáneo. Resumiendo, que Macri creyó ingenuamente que podía hacer viable, económicamente al menos, el peronismo. Y no, caray, eso es imposible. Pues bien, de esa misma tentación es de lo que debería huir Lasso. Y de lo que no supo huir Mauricio Macri. Vamos, que se perdió una gran oportunidad de modernizar a Argentina y de colocarla en el lugar que se merece. Bien, seguimos con Javier, que viene de nuevo con el tema este de la mascarilla. Hola Fernando, nada, me gustaría añadir un comentario al contraescucha Mateo, que en tu programa de hoy ha hecho una especie de crítica a la imposición de la mascarilla. En líneas generales estoy de acuerdo con él, pero a mí hay un comentario adicional que me gustaría hacer de algo que me irrita todavía más. Y yo no sé si te has fijado, yo vivo en Madrid, pero bueno, yo a veces, bastantes veces, me fijo que, por ejemplo, en coches de la Policía Nacional o de la Policía Municipal, no sé si esto ocurre en otras ciudades de España, espero que no, pero que veo o a uno de los integrantes, son dos, bueno, pues a uno de ellos sin mascarilla o a los dos directamente. Y eso es algo que me irrita bastante porque luego son ellos los que te vienen de alguna manera, intimidar a veces. Yo he tenido varias experiencias desagradables con policías municipales de Madrid que bueno, iba haciendo deporte con un amigo. Obviamente, llevar la mascarilla haciendo deporte es un coñazo, perdón por la expresión, pero que ya nos vino a decir que no estábamos respetando la distancia entre uno y otro y que tal, no sé qué. Vale, pues esta persona, esta policía, este policía en concreto, no llevaba la mascarilla puesta cuando se bajó de la moto. Entonces, no sé si tú te has fijado, ya que eres un madrileño de pro, por la calle, pero bueno, yo esto es algo que me gustaría comentar porque creo que no es justo que, que los mismos cuerpos policiales que te intimidan incluso, o no intimidar, pero un poco dar mucho la tabarra con esto, luego son ellos los que primeros que no respetan. Bueno, ya está el dicho español de en casa de herrero cuchillo de palo. Entonces, pues nada, un poco para añadir un poco un comentario adicional a lo que ha dicho el contraescucha Mateo. Pues mira, Javier, llevar la mascarilla haciendo deporte no solo es un coñazo, que lo es naturalmente, es que además es contraproducente, y no sé yo si hasta insano, porque te vas tragando tu propio CO2 y el cuerpo, pues cuando te estás ejercitando lo que te pide es oxígeno, no CO2. Respecto a lo de los policías, a ver, a mí no me han dicho nada porque la llevo siempre puesta y así me ahorro problemas. Si voy en moto lo que hago es que me quito la mascarilla normal y me pongo la de la moto, que es de neopreno y te quita el frío. Vamos, esa se emplea ya o no coronavirus durante el invierno. En verano del año pasado, cuando iba con el casco abierto, lo que hacía era llevarla por ciudad, pero si entraba en carretera o en autopista, pues me la bajaba. Pero bueno, la policía al final cumple órdenes, no lo olvidemos. Eso sí, estas órdenes de la mascarilla las cumple al dedillo, otras no tanto. No hay más que ver lo que tardan en desalojar a los manteros de ciertas avenidas o su acreditada incapacidad para controlar el tema de los grafitis, que hay ciertas zonas de Madrid que están hechas un poema. No queda una sola puerta de garaje, un solo buzón, una sola persiana, una sola papelera sin su preceptiva dosis de, abridme comillas, por favor, de arte urbano. Un arte urbano para el que el artista no ha pedido permiso. Pero, claro, hacerla cumplir la ley con esto del graffiti es más difícil que vigilar a la gente pacífica que va por la calle, dedicada a sus afanes. Ya conté hace unos meses que a mí uno me levantó de un banco en un parque durante la desescalada, ya por el mes de mayo, porque el parque estaba abierto y vacío, completamente vacío, pero no te podías entrar en los bancos, aunque no hubiese nadie. Mira, la mayor parte de los agentes de policía son gente muy profesional y razonable, pero siempre está el justiciero de turno, que simplemente no filtra o es incapaz de filtrar y distinguir una situación de la otra. Bien, seguimos con José Antonio, que es de Calasparra, en Murcia, tierra de grandes arroces, por cierto, que pregunta por un detalle de las elecciones de Madrid que pasa desapercibido. Es una pregunta breve que me ha surgido a raíz de las elecciones en Madrid, porque, vamos, las comunidades que se denominan históricas, sé que las elecciones
autonómicas las tienen con su propio criterio y con sus propias fechas. Pero normalmente la Comunidad de Madrid siempre va en el grupo de elecciones autonómicas y municipales. Ahora que se está haciendo este adelanto electoral y faltan 2 años para las próximas municipales, veo muchos comentaristas como que asumen que dentro de 2 años Isabel Díaz Ayuso volverá a disolver asamblea y convocará elecciones junto a las municipales. ¿Tú crees que eso será así o no aprovechará estas elecciones para tener una legislatura de 4 años y salirse del grupo de elecciones municipales y autonómicas? Pues no lo sé, José Antonio. En principio no hay nada que obligue a Madrid a celebrar las elecciones autonómicas el mismo día que las municipales. A ver, yo creo que se hace por comodidad, para que vaya, ya que vas a votar, pues votas en las 2 urnas, ¿no? Pero vamos, podría hacerlo en cualquier otro momento. Hace casi 20 años, no sé si lo recordarás, en 2003, las elecciones en Madrid se repitieron por aquello del tamallazo. Hubo elecciones en mayo y luego las segundas fueron a finales de octubre. Bien, en aquel momento no hubo cambio, es decir, que en 2007 se celebraron como se pretendían celebrar, en la misma fecha, el mismo día que las municipales. Pero claro, habían pasado solo 5 meses entre las primeras y las segundas, las de 2003. Esta vez ya no es tan poco tiempo, han pasado casi 2 años, estamos a mitad de legislatura. Las últimas autonómicas fueron el 26 de mayo de 2019, así que dependerá de quién gobierne, no sabemos todavía, que quiera volver a convocar en 2023, que con el resto de autonomías y las municipales, o hacer ya la legislatura entera de 4 años, por lo que las siguientes serían ya en el año 2025. Bien, pues vamos a terminar. Tenemos doble sesión de Pizarro hoy, porque esta semana ya sabéis que ha sido un poco rara. Tuve el programa este que hice con Arosemena el otro día de Ecuador y tengo 2 Pizarros, vamos, lo cual quiere decir que terminamos la semana muy bien, porque Pizarro nos va a hablar en la primera de sus notas de la economía de Estados Unidos y en la segunda de la economía, o mejor dicho, de la crisis económica en México. La adaptación a la nueva realidad, una vacunación poblacional real y el intrínseco dinamismo de la economía estadounidense están provocando una recuperación económica rauda y vigorosa. En este contexto, el sobreendeudamiento asumido para poder campear con la posibilidad de que esta mejora no ocurriese puede pasar de ser un mal menor a un mal mayor. Las ayudas a quienes se están ayudando eficazmente y una deuda que exigirá subidas de impuestos, lo mismo no son buenas noticias. Hay demasiadas incógnitas ahora para adivinar el futuro, pero ojalá el gobierno de Estados Unidos tenga reflejos y cintura para corregir estas amenazas. Andrés Manuel no estaba llevando a México por el camino de la bonanza económica, porque su capacidad de gestión es poca y sus delirios transformadores eran muchos. Con la pandemia y la debacle económica que ha supuesto, se le han pasado todos los delirios, pero su capacidad de gestión se ha quedado intacta. Y claro, la crisis campea entre paro, inflación y vacunación poblacional escasa. Como en los Estados Unidos la recuperación parece imparable, México tratará de ir a rebufo de esta y hacer del 2021 no el año de la continuidad, sino del repunte. Con el esfuerzo de los mexicanos de México y con el esfuerzo de los mexicanos de Estados Unidos, se puede tratar de salir de esta crisis pese a Andrés Manuel. Por su parte, Andrés Manuel ha demostrado ser popular pese a incumplimientos y contraproducencias. El tren del norte está en marcha y toca que hasta el último de los mexicanos se suban a él. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contracrónica de hoy. Hoy, además de este programa, y tenemos directo a las 10 de la noche, hora de Madrid. Así que por la tarde en América, en directo en mi canal de YouTube, en Díaz Villanueva. Y mañana tenemos Contrahistoria. Tenemos Contrahistoria especial con Alberto Garín, que hace ya más de un mes que no se pasa por aquí. Yo simplemente, ahí lo dejo. Trae Alberto un tema que os va a encantar. Eso vamos, tenedlo por seguro. Bien, pues con esto, si pasáis por el directo de esta noche, nos veremos, nunca mejor dicho, nos veremos ahí, o por lo menos me veréis a mí,
y si no, pues mañana en la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.